O sea, que esto es un narcoestado desde que llegó Petro. Algunos dicen que es ilegal, otros dicen que es legal. Pastrana acusó a Petro de tener nexos con el narcotráfico. Fiscalía que a quien más le da garantías es a los opositores al presidente. Tenemos un nuevo round entre el expresidente Andrés Pastrana y el presidente Gustavo Petro. Petro quería conciliar solamente si Pastrana pues como que se retractaba, Pastrana no lo hizo. Entonces al final se conoció que Petro le solicitó a Pastrana el pago de 130 millones de pesos, que sería como esta plata sería donada a una fundación sin ánimo de lucro que trabaja en pro de las víctimas del conflicto en la promoción de la paz y la justicia social en Colombia. De hecho, indicaron que con este pago que se considera por prejuicios morales en contra del presidente Petro, no solo se simbolizaría la reparación del daño causado al presidente, sino que también la idea es que se contribuya a un bien social mayor, que sería la paz. Acá vemos como algunas imágenes de lo que fue el final de la audiencia. Pastrana habló con los medios, pero me gustaría acá que mi compañero Julián nos contextualizara un poco sobre qué fue exactamente lo que dijo Pastrana que causó como todo este problema. Bueno, sabemos que Petro controla el país, o bueno, la opinión pública del país desde su Twitter. Cada vez que pues se levanta en la mañana y le da por poner algún trino, explota la opinión pública, todo el mundo empieza a comentar, es la noticia del día. Y pues obviamente también cuando hay trinos hacia él y él los responde o detalla, se Esa da es cuenta de la lo que agenda sucede. pública del país es Twitter. Ajá, Es verdad. entonces él pues también como que revoluciona toda la cuestión y dice como, bueno, vamos a responder con esto a ver qué ocurre. Entonces, Petro respondió a un trino de Pastrana y que Pastrana decía que Petro, o sea, en esa misma tónica que manejan algunos funcionarios como el fiscal Barbosa o algunos miembros del Centro Democrático, o sea, en verdad uno puede ver un discurso muy parecido en el cual acusa a Petro y a su gobierno de pues ayudar a los narcotraficantes a pues seguir con sus funciones y pues con sus business, con sus negocios O en sea, todo el país. básicamente Pastrana acusó a Petro de tener nexos con el narcotráfico. Sí, de que su gobierno netamente apoyaba todo el narcotráfico y se estaba prestando para eso. O sea, que esto es un narcoestado desde que llegó Petro y que pues, o sea, mejor veamos lo que dijo directamente Pastrana para que ustedes saquen sus propias conclusiones, nos comenten a través de las redes sociales, por favor compartan esta transmisión, denle like y por supuesto reaccionen a todo el material que tenemos preparado para el día de hoy. Su campaña y presidencia, Petro Gustavo, no han sido otra cosa que la fusión del gobierno con el narcotráfico bajo el velo de una farsa denominada paz. Bueno, y a esto el presidente Petro, cuando pues Pastrana trinó esto, dijo que lo iba a denunciar por injuria y calumnia, y eso hizo, y desde ese momento, que fue, si no estoy mal, en noviembre pasado, se ha venido como escalando la cosa entre estos dos. Primero fue como la audiencia en la fiscalía, luego Pastrana sale y dice que reta a Petro a que se sienten a tener como un debate televisado en el que sean los ciudadanos los que cuenten su opinión y que sean como los que juzguen, porque dijo como, sentémonos usted y yo para debatir sobre el favorecimiento de su gobierno, o sea, estoy citando, a grupos criminales y sobre la financiación de su campaña por parte de personas al margen de la ley. Les cuento esto para ver ustedes qué opinan, porque es que Pastrana lo que dice es que Petro quiere silenciar a los críticos de su administración. O sea, su discurso es que él solo está haciendo oposición, que él solamente está dando su opinión, él dice que Petro no tolera las críticas y que está cometiendo un delito contra el derecho de opinión. Y que esto hace, abro comillas, que el gobierno se parezca cada vez más al narcoestado de Venezuela. ¿Ustedes creen, yo les quiero preguntar, si Petro al demandar a Pastrana, denunciar a Pastrana por injuria y calumnia por su trino, está de alguna manera cometiendo un delito por no dejarlo opinar? No, yo creo que netamente está pues defendiendo su imagen. O sea, si Sí. alguien me dice que yo soy un narcotraficante y obviamente no lo soy, yo tengo todo el derecho a defenderme. Obviamente, digamos, Pastrana está como en una política o está en un sector político que ya no tiene pues tantos seguidores, ya no tiene tanto impacto y creo que recurre pues a estos ataques al gobierno de turno porque también lo había hecho con Duque, digamos era contradictor de Uribe y luego salían fotos con él diciendo que iban a apoyar al candidato en contra de Petro y todas esas cuestiones que para mí son patadas de ahogado de una persona que se ha quedado pues netamente frita
por decir algún término, en materia política, él y su partido. Sí, es Pero que no ya sé, digamos, cómo le va a básicamente, o sea, Felipe. básicamente está como una muerte política, porque decir ese aspecto de decir, bueno, vamos a tener una conversación, una rueda de prensa con todos. Papi, si tiene en serio datos fuertes, va a la fiscalía, denuncia, empieza a hacer las cosas y ya después lo mediático queda para después, porque es lo que prima la investigación. Claro, Pero, o sea, una rueda de prensa para empezar a hablar de la financiación de la campaña y también, sí. pues, esto de injuria y calumnia. No, eso es simplemente lo que usted dice, imagen, Y pura hablamos imagen. fuera de micrófonos con Laura y pues, nos parecía sorprendente como en unas imágenes que obviamente ahorita vamos a presentar que él decía como, bueno, pero yo tengo todas las pruebas, tengo, pero cantidad. Y los periodistas, bueno, claro, ¿dónde las va a presentar? ¿Dónde están? Ustedes mismos las presentaron en los medios, en los mismos medios de comunicación están. Entonces, pues si el Sí. señor se va a fijar en pues todas las noticias que saca semana de su testigo estrella, que nadie sabe quién es, Raya Fiscal Barbosa, pues estaremos como muy a la expectativa de que pueda suceder y que ya ha pasado. O sea, los últimos casos fueron Francia Márquez contra Miguel Polo Polo y Francia Epa. Márquez contra... ¿Contra quién era? Pero no me acuerdo. Contra Marvel. Ok. Y ellos sí Ah, llegaron a una conciliación, eso sí, por dichos racistas, donde comparaban a la vicepresidenta con King Kong, cuando hacían todos esos memes que para la gente era súper divertido, pero pues obviamente era racismo puro y duro, y que llevó a que ellos conciliaran y que tuvieran que disculparse, pues, por medio de redes sociales o se disculparan públicamente, pero cosa que no pasó aquí porque pues Petro quiere ir hasta las últimas. Y de hecho, ya que mencionas eso, exacto, eso es lo que ha pasado. El problema es que hizo una afirmación que es bastante fuerte, que es decir, que el gobierno de Petro tiene nexos con el narcotráfico, que creo que no es solamente una opinión, sino es como una afirmación y lo está dando como un hecho. Entonces, como tú lo mencionabas, Juli, le han pedido que muestre pruebas. O sea, le han dicho, bueno, Pastrana, si usted va a hablar de eso, muestre las pruebas. Tenemos acá como un BTR, como un pedazo de lo que dijo al finalizar la audiencia. ¿Podemos escucharlo? Estaremos precisamente contestando. Es un caso histórico en Colombia. Es la primera vez que un presidente de la República denuncia a un expresidente por opinar, por hacer oposición. Ese es un tema muy grave, porque aquí lo que está en juego, como digo yo, es la libertad de pensamiento, es la libertad de opinión, es la libertad de hacer oposición. Que hoy el gobierno está instaurando contra un político, contra un expresidente, contra un ciudadano precisamente por opinar. Mañana van a ser ustedes quien publique algo en contra de la paz total, hasta con leyes patrocinadas por el gobierno por irse hasta por 15 años, en fin, tantos temas que están ahí. Pero es que esto es muy grave porque es violatorio de los derechos fundamentales míos, de acuerdo con la Constitución Política de Colombia, de acuerdo con la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, de acuerdo con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y a eso es lo que venimos. Estaremos Bueno, y cuando se le preguntan sobre, bueno, entonces muéstrenos las pruebas, queremos ver las pruebas, él dice que las pruebas están en lo que han publicado los medios de comunicación, que también son sus opiniones, que se las respeten. Él dice, por ejemplo, que el gobierno ha favorecido a los narcos, según él, porque, digamos, el decreto que permitía la venta y consumo en los parques. Dice lo que les mencionaba y lo que Julián decía, que los medios ya han investigado y que hay pruebas contundentes que lo demuestran. De hecho, pues los periodistas le dijeron, bueno, Pastrana, ¿dónde están las pruebas? Y esto fue lo que dijo. Pero estas son las que voy a presentar, que no voy a darlas todas. Pero, por ejemplo, yo personalmente creo que haber reconocido y pedirle el levantamiento de las órdenes de captura a los miembros de las autodefensas gaitanistas y las 8 órdenes de captura solicitadas por el Alto Comisionado de la Paz y a las autodefensas conquistadoras de la Sierra Nevada era un beneficio para el narcotráfico. No sé si ustedes posiblemente discrepen de mí, pero en el proyecto de ley por medio del cual se humaniza la política criminal y penitenciaria, hay varios artículos que tienen que ver con los beneficios del narcotráfico. Precisamente, fíjese lo que ustedes publicaron, esto porque yo digo, no sé si ustedes han venido hablando del comunicado de la Cancillería del pasado 6 de diciembre, en que se está acabando con la extradición. El presidente Petro propone acabar con la extradición. Eso para mí es un beneficio para el narcotráfico, en mi opinión. Puede ser que me demanden mañana por esto. En la ley Cepeda, yo no estoy de acuerdo que alguien que se oponga a un proceso de paz tenga que pagar 10 o 15 años de cárcel. No estoy de acuerdo. En mi opinión, creo que es un beneficio al narcotráfico. Y así podemos hablar de la campaña,
podemos hablar de entrada de los recursos, de violación de una cantidad de normas, pero bueno, esos son los temas en que yo le dije al presidente, discutámoslos políticamente y públicamente, pero no lo quiso hacer. Pero estas son las que voy a presentar, que no voy a darlas todas, pero Bueno, una opinión de un expresidente que pues no calcula que es un expresidente, ¿no? O sea, que en verdad su opinión puede recalcar tanto en la opinión pública que puede llegar a que personas que lo hayan escuchado crean que es verdad, como ha pasado con muchas noticias y con muchos personajes. Pero bueno, vamos entonces con algunos de los comentarios que tenemos en nuestro chat, porque, o sea, todo lo que son estas confrontaciones, fiscal Barbosa, expresidentes, Uribe y demás, pues siempre son pues temas álgidos que nuestra audiencia siempre está como reconectada para decirnos uno que otro comentario. Entonces, por ejemplo, Milton Moya hace un comentario muy interesante que dice como, se había demorado mucho el presidente para sentar un precedente. Si así hubiera actuado desde el principio con Marvel, Polo Polo, JP Hernández y otros más, no habíamos tenido que aguantar la falta de respeto. También, por ejemplo, Isabel Puerto Bonilla dice, cuando la justicia como la que ven a hacer en la Procuraduría y la Fiscalía se aplique, pues se aplacan. Y hay otros sinfín de comentarios que vamos a empezar a leer y que vamos a discutir con la gente porque queremos que usted también sea partícipe de esta discusión. ¿Y usted qué considera? ¿Que Petro sí debió llegar esto hasta las últimas instancias o simplemente se debió quedar como en ese debate público que plantea Pastrana? ¿Ustedes lo ven como un precedente o ustedes lo ven como simplemente una pelea más que tiene el presidente Petro con un personaje político relevante? Yo siento que es como una pelea política, nada más. Simplemente es eso, es que los argumentos que también está dando son muy flojos y decir que ustedes, la prensa, tienen las pruebas y no yo, hermano, entonces ¿para qué pone a hablar? ¿Por qué hice esas pendejadas? O sea, Pero, realmente se mete... pero es- bueno, o sea, aquí la discusión ya tuvimos de lo que dice Pastrana. Aquí estamos hablando, digamos, de que Petro llegue hasta pedirle el Sí, 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 130 por eso, o millones sea, a como el Pastrana. recuento, o sea, yo sí siento que es una parte de la pelea política, además también de cierta forma es como mostrarle a la opinión pública que el gobierno de Gustavo Petro absolutamente nada tiene que ver con los narcotraficantes y no tiene nada que ver con estos tipos de nexos y todo eso. Es lo que yo siento respecto al punto de la respuesta, llevarlas a las últimas instancias, como Es su decir, opinión y si quiere lo puede mandar. sí, básicamente, su opinión es tranquilo, pero es como decir, hermano, o yo creo que también el punto es como, es verdad que sí la forma no fue la correcta, pero pudo haber dicho Pastrana lo mismo y no haberse metido pues en este tipo de denuncias. Por eso digo que es como una pelea, porque fue la forma, porque todo el mundo le echó a Petro, hermano, usted con los narcos, el fiscal Barbosa, por ejemplo, también, y no ha pasado nada. Entonces yo digo, sí, es una pelea, es mostrarle a la opinión pública, yo no tengo nada de esto y lo tiene que decir las autoridades competentes. Y a mí me parece que igual, pues sí están peleando, porque de hecho hay una segunda parte de esta historia y es la respuesta que Petro le da a Pastrana y es de todo este tema de Lolita Express que acá Pepe lo va a Ay, Dios explicar. mío, esto sí es trágico también y es que estas peleas Pero para Lau, meternos. digamos, también quisiera preguntarte sobre eso de que Petro llegue a que Pastrana le pague 130 millones, no le acepte la conciliación y le diga como voy a donar esto a una fundación. ¿Cómo te parece, digamos? Eso yo nunca lo había visto, por ejemplo, porque siempre había visto que le exijo plata, pero esa plata es para mis vacaciones o lo que sea, pero que lo va a mandar a una fundación y hacer esto como tan público, esta confrontación. ¿Cómo Creo es que eso? lo de la fundación es más porque como él es presidente, no puede recibir la plata él. O sea, tengo entendido que es eso. Pero también es como diciendo, vamos a trabajar por la paz, porque es como Pastrana está diciendo que la paz total de Petro es una mentira. Entonces, de alguna manera es como un cachatadón y diciendo, bueno, entonces págueme y sigo trabajando por la paz desde esa fundación. A mí sí me parece que pues, es un precedente y sí me parece que hay que ser más cuidadosos con las afirmaciones, porque no es lo mismo que cualquier tuitero diga esto a que lo haga un expresidente. Sí, digamos, ahora que van a hablar del tema Epstein y preguntándole a Felipe, digamos, ese tema, ¿por qué si Petro le respondió de esa manera? Que usted nos va a decir qué fue lo que le dijo, porque, digamos, Pastrana no lo denunció por eso. Porque son peleas, o sea, simplemente acá quieren atacar al presidente. Y yo creo que la denuncia no parte del punto de Pastrana porque sabe que se embala haciendo lo mismo. Y un ejemplo que yo quiero dar, y es el más grande que tenemos, que también es expresidente, Álvaro Uribe Vélez. Quiso joder a Iván Cepeda y se jodió el solito. Exacto. Básicamente lo mismo. Y tomando el tema de Epstein, Lolita Express. ¿Quién Puta, es esto Epstein? es triste, esto es triste. Es un pedófilo empresario de los Estados Unidos que Era. se... Ah, Sí, murió. era. Esperemos Y porque es que... punto. Y se suicidó en la cárcel cuando lo capturaron porque tenía una red pues de pedofilia, una red muy hijo de madre que involucraba a personajes públicos, políticos, de todos los poderes, Cantantes. famosos, mejor dicho. Puta, Pero ¿qué no. tiene que ver Pastrana con Epstein? Básicamente, Petro le estaba diciendo a este man cuando Pastrana le dijo que tenía apoyo de narcotraficantes y todo esto, Petro le dijo, papi, usted
cállese porque si usted tiene algo que ver con Lolita Express y con un viaje que tuvo con Jeffrey Epstein, que es el pedófilo empresario que se suicidó en la cárcel, que tiene la red de narcotráfico. Entonces, básicamente, lo que decía Pastrana es que este hombre estaba haciendo calumnia e injuria porque Pastrana nunca se había subido a un avión con Epstein, nunca estaba en Lolita Express, pero Eso de hecho lo tenemos eso lo vamos a mostrar y escuchemos, porque es que, esperemos, escuchemos y verán. Él jamás había sido amigo de Epstein ni había subido a Lolita Express y por eso sé que es dignidad. Eso le dijo Petro como a Pastrana y luego Pastrana salió a decir lo que tú estás comentando, Pepe, que él nunca había estado en el avión de Epstein y que por eso Petro hacía injuria y calumnia. Entonces tenemos ya El audio. La declaración audio, de sí. Pastrana. Sí, de hecho, sí, mientras tanto, Aquí hay un comentario muy, muy gracioso en el chat. Ángel Suárez dice, Felipe es pastranista, se ven sus comentarios. Entonces, ojo con eso, viejo, Pastranista. porque, No. o si quiere mandar al señor Andrés, ya sabe, pues puede comunicar con Pastrana y pues él lo Y asesora. una fundación para la paz, sí. Pero veamos entonces lo que dijo Pastrana en su momento y pues cuando lo que dijo negaba... hoy, lo que dijo hoy. Ah, ¿eso fue hoy? Sí, eso En dijo hoy. Caracol también. Sí, él dijo hoy que él no cometía injuria en calumnia, que quien cometía injuria y calumnia Era era Gustavo Petro con este tema de Lolita Express, que era el avión en el que Jeffrey Epstein transportaba a las menores que traficaban. Veamos entonces lo que dice Pastrana. Y hoy se lo dije en la audiencia, presidente, usted está utilizando, lo que usted critica, lo está utilizando contra mí, diciendo que yo viajé en un avión y en el Lolita Express y que conocía al señor Epstein. Y yo le dije, presidente, eso sí es injuria y calumnia, porque la propia justicia americana a mí no me ha llamado a juicio porque no hay nada que esconder en este caso. Pero, ¿sabe qué es lo curioso? Y lo bonito de las redes sociales, que la información siempre está ahí y siempre o hay un trino, o hay un video, o hay cualquier otra cosa que Por eso les tenga pega una mucho cachetada. cuidado usted, televidente del Tercer Canal, con enviarle cosas a su novia, a su pareja o a cualquier persona, porque todo, absolutamente todo queda en la queda red. todo. Y Todo. pues, Si usted quiere esas fotos sexys, toda esa cuestión que a veces se mandan, tenga mucho cuidado con eso porque puede pasó. salir después. Fui noticia por eso, pero ese será otro capítulo. Ese es otro programa que Ese es amerita. otro hacer. programa. entonces, Pero pero bueno, Pero como les- escuchemos lo que dijo, decía Epstein escuchemos lo antes. que estuvo en redes, porque este man, como acabamos de ver, nunca se subió, nunca estuvo, nunca lo conoció, pero veamos lo que le recordaron al expresidente, por Dios. Y yo quiero hacer algo y dejar aquí muy claro. Yo nunca, Gustavo, nunca en los aviones que me monté del señor Epstein, nunca había menores, ¿ok? Que quede esto muy claro. Y yo quiero hacer algo y dejar aquí. Pues, o sea, ya se subía, pero no había menores. O sea, pero sí dijo, exacto, Ajá. dijo que sí se había subido, pero que no había menores. Pero hoy está diciendo que él nunca se subió. Y de hecho, hizo una declaración más larga al respecto que también la tenemos acá para que la escuchen. A ver, Néstor, a ver, mire, ¿sabe dónde conozco yo a Epstein? ¿Con quién conozco yo a Epstein? Yo conozco a Epstein con el presidente Clinton y Mikhail Gorbachev, ¿ok? Precisamente a mí me estaban condecorando en Irlanda, me estaban dando un premio y precisamente en ese premio por las noches era un premio de liderazgo, se hacían unas reuniones con todos los jóvenes del mundo que iban allá, era una reunión de jóvenes, y en esa reunión precisamente me presentan a Epstein, el presidente Clinton estaba ahí y estaba Mikhail Gorbachev. Ahí es donde conozco yo a Epstein, él estaba con su novia, con Ghislaine Maxwell, y de ahí comenzó a tener unas relaciones conmigo, pero nunca ni de fiestas, de nada, de absolutamente nada, sino simplemente él cuando me dice un día que él quería conocer a Fidel Castro, no. Entonces, bueno, ya se había dicho que Pastrana se había montado en el avión de Jeffrey Epstein para ir a Cuba a una invitación que le había hecho Fidel Castro. También dijo que su relación con Epstein no tenía nada que ver con sus delitos sexuales, con las fiestas privadas que hacía, que nunca asistió, pero que lo conoció y que lo conoció en una visita diplomática con los presidentes de Estados Unidos y de la extinta Unión Soviética. Entonces, por eso es que le recuerdan a Pastrana cuando esto ya se sabe, ya se ha hablado en todos los medios, pero ahora está diciendo que no, que es Petro, el que hace injuria y calumnia. Entonces, Inclusive hay una declaración, creo que sea el diario El País, o no me acuerdo qué medio fue el que la recolectó en este momento,
y es que dicen que una de las víctimas, que cuando era niña se subió a uno de estos aviones, había detallado que había un presidente que hablaba español. Ella obviamente, pues, o sea, no sé, Colombia a nivel mundial obviamente no lo tienen tan presente Sí, y si menos al Pastrana hablara presidente, paisa, sí pero sería sí, fácil de pues identificar. ella identificó que había alguien que hablaba español y casi todos eran pues Gringos, sí, norteamericanos obvio. o personajes pues de Estados Unidos que eran relevantes y que les gustaba ese Pero tipo chicos, yo les quiero de preguntar a ustedes qué les entretenimiento. parece eso, esas incoherencias que tiene. O sea, ¿demostraría su culpabilidad? ¿Te está inventando? ¿Qué está haciendo? Porque es que salir en una rueda de prensa diciendo, papi, es que usted tiene, bueno, no salir en una rueda de prensa, pues salir en videos, varios diciendo, papi, usted me está calumniando, me está injuriando, pero antes digo esto, después digo lo otro. ¿Esos saltos qué? ¿Ustedes qué opinan? ¿Sí lo Yo creo que incrimina, no lo también se están incrimina? perrateando el concepto de injuria y calumnia. O sea, como que lo dice el uno, no, me injuria y calumnia, el otro también no injuria y calumnia. O sea, creo que hay que revisar muy bien cómo que es esto y también porque de alguna manera sobrecargan el sistema judicial con esto de injuria y calumnia cuando muchas veces estos casos no llegan a nada. Y de hecho les iba a comentar que lo que va a pasar ahora es que la audiencia va a tener que definir una nueva fecha y va a haber otra audiencia otra audiencia de conciliación entre los dos, entre el presidente y el expresidente, hasta que no llegaran a un acuerdo. O sea, Entonces no tenemos sabemos hasta polémica para cuándo se rato. va a ir este litigio. Pues polémica para rato. ¿Y su merced qué opina de esto? De que este man te esté diciendo por un lado sí, por el otro no. Es que Pastrana me parece que representa esos valores que aún ve mucha gente, como de, digamos, lo que hablamos en el programa de ayer, lo que decía el señor Stalin Ballesteros, sobre lo mojigato, lo hipócrita que es la política colombiana, ¿sí? Entonces, ese tema de yo no hice esto es porque obviamente no hay algo contundente para establecer que estuvo ahí, al menos con menores, o que tuvo participación en alguno de estos jets con esos familiares, pero pues para la opinión pública queda como no, yo soy uno de los políticos tradicionales de este platanal y yo obviamente no voy a hacer esas cuestiones, lo mismo que pasa con el consumo de marihuana, entonces muchos congresistas se indignan con el tema del consumo de la marihuana, pero van y salen del Congreso Y a y se mandan de drogárselo, a 3 mansalva. líneas, de a 4 líneas de rosado y blanco, porque es la verdad y hay que decirlo como es, y después están criticando con esa doble moral, y me parece que es lo mismo que este señor, o sea, es como, criticar el comercio o bueno, no el comercio, sino la actividad El- de la prostitución. Y a ellas las persiguen y obligan a que todo el mundo las vea como menos y crean que es un trabajo indigno, pero el fin de semana están pues yendo a esos lugares y pues a verse con este tipo de personas. Por ejemplo, también digamos usted, fuera de micrófonos nos hablaba de un tema de un escándalo de la ONP que él también pues había referido y había atacado al gobierno Petro y que pues obviamente no pasó esto como una denuncia. Sí, no, eso fue un show también lo que armó Pastrana, eso fue una gonorrea. Antes estaba diciendo frente a la ONP, que es la Unidad Nacional de Protección y quien asigna los esquemas a los presidentes, congresistas y personas amenazadas, estaba diciendo que la ONP pues le estaba quitando los escoltas, los cientos de escoltas que tenía, que le estaban reduciendo el esquema de seguridad. Salió la ONP y le dijo que no. Y ahoritica, porque publicaron el comunicado del presidente Petro respondiendo sobre pues esto de que apoyaba a los narcos, que lo publicaron en casi todas las instituciones del Estado. Llega Pastrana y dice, papi, es que usted cómo me va a venir a atacar a mí ahora que la institución me empieza a atacar porque replica el comunicado y que yo no sé qué, que esto es un ataque para mi familia, y JP también, que esto es grave, que yo no sé qué. Digo, marica, o sea, en cierta forma cuando publican este comunicado para todas las instituciones, es como decir, máxima difusión porque es que este no es un gobierno narcotraficante. No por el hecho, pensaría yo, de decir como hermano, usted es un bobo y vea esto. Pero o sea, lo publicaron en todas las En instituciones, o todas. sea, Y si está en el la ONP, Ministerio o de sea, Salud digamos, publicó eso. pues en las instituciones que tienen como este tipo de cosas. Ah, O yo sí iba a sea, decir, que... porque pues... No, pues en las que son que tienen harta relevancia, evidentemente. Eso no va a ser así de gratis como, no sé. Sí, el Ministerio de Defensa, la Sí, UNP, exacto. ese Los que tipo de manejan ese cosas, tipo porque de el temas que Ministerio de son de Salud queda... narcotráfico. Sí, yo iba a decir, pero ¿qué? O sea, Sí. Ahí me faltó la aclaración, sí, señor. Bueno, y yo quería decirles que este no es el único escándalo o polémica en el que Gustavo Petro se ha visto envuelto en los últimos días, en las últimas semanas. Y de hecho, para nuestro siguiente tema, tenemos a un invitado muy especial, que es Armando Noboa, quien fue ex magistrado del Consejo Nacional Electoral, quien nos va a explicar un poco acerca de estos dos temas que vamos a tocar, que son delicados, que tienen un montón de cosas que queremos entender, que nuestra audiencia se pregunta, se está haciendo muchas preguntas. Entonces, bienvenido, Armando, al Tercer Canal. Gracias, buenas noches a ustedes, a su equipo de trabajo.
y aquí estamos atentos a conversar sobre los temas que estimen pertinentes. Muchas gracias. Señor Armando, para de pronto ir entrando a la conversación y obviamente pues porque acabamos de pasar un tema, no sé qué opinión tiene usted de lo que pasó precisamente ayer en el búnker de la Fiscalía entre el expresidente Pastrana y el presidente Gustavo Petro y esta pues ataque o difamación que acusa a Petro a Pastrana. Yo creo que el contexto de esa discusión, pues, de esta situación que se está presentando, es el nivel de pugnacidad política que tenemos de un tiempo para acá. Hay una actitud de ciertos líderes políticos a lanzar ataques sistemáticos, la mayoría de las veces sin fundamento adecuado, no solamente contra el gobierno del presidente Petro, sino contra su propia persona, que es lo que acabamos de ver, que un expresidente de la República acusa al presidente en ejercicio de ser un narcotraficante, lo cual está en la misma línea de lo que hace algunos días señaló el fiscal general de la Nación en relación con el presidente de la República, pues expresa una situación de crispación, de degradación del debate público, de pérdida de la sindéresis de líderes que han ocupado cargos de Estado, que dice mucho de su responsabilidad con la democracia. Por supuesto, si a un mandatario se le acusa de ser narcotraficante o de que su gobierno es un gobierno de narcotraficantes, pues está en todo el derecho a reaccionar, a responder, y lo está haciendo a través de los canales institucionales adecuados. El presidente de la República ha acudido a la Fiscalía General de la Nación, fiscalía que a quien más le da garantías, hay que decirlo, es a los opositores al presidente, a Iván Duque, a Andrés Pastrana, a algunos opinadores que en esa misma dirección cotidianamente, noche y día, no solamente ejercen la oposición, sino que lo hacen a través de mentiras, de informaciones sin verificación, de exageraciones que dicen muy mal de ellos. Me sorprende mucho que el presidente Pastrana esté diciendo que no tiene garantías porque el presidente lo ha denunciado. Pues lo denunció ante la Fiscalía General de la Nación, fiscal que está ejerciendo las labores de un agente político de ese tipo de oposición. De tal manera que encuentro que lo de el expresidente Pastrana es lamentable, es una cosa para no recordar. Señor y Armando, no hay histórico señor como Armando, y el tema que propone Petro de que esos 130 millones vaya a una fundación, no sé, obviamente me puedo equivocar porque no tengo pues en mi CPU ese histórico, pero ¿usted ha visto otra solución propuesta así frente a una discusión así como de difamación? Que una de las partes, en este caso Petro, diga como, denme 130 millones y yo los doy a una fundación, pero para dejar un precedente. ¿Cómo le parece esa solución que planteó Petro? En toda acción penal hay un espacio para la conciliación. Y dentro de esa conciliación pueden examinarse distintas fórmulas. Al presidente se le ocurre presentar esa fórmula, sus razones tendrá, pero no se encuentra nada de extraño en que presente esa propuesta que finalmente, si no es acogida por el expresidente Pastrana, pues se declarará fracasada la conciliación y el trámite que contempla la ley seguirá su curso ordinario
y tendrán que intervenir los fiscales y los jueces de la República. Apoya el trabajo periodístico del Tercer Canal. Ingresa a la app o a www.nequi.com. En la app ve al signo pesos y elige la opción enviar plata o a la opción recargar. Recuerda que en la página web escoges la opción recargar. Ingresa a la aplicación o a la página web de DaviPlata. Dale clic a la opción pasar plata. Elige la opción a otro DaviPlata, llena los datos y digita el número de cuenta 304-271-5010. Continúa los pasos y confirma tu aporte y listo. Juntos visibilizamos la otra Colombia. Si te gusta nuestro contenido Y no quieres perderte nada de la agenda alternativa, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. recuerda darle like a este video y por supuesto compartirlo con tus familiares, amigos y conocidos. Así juntos visibilizamos. La Colombia profunda. Recuerda, somos el Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz.